Hola a todos, ¿cómo están? ¿Alguna vez la autoridad fiscal ha violentado alguna de sus garantías individuales, las cuales son la libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad? Si es así, quédense en el video. Y el día de hoy, junto a mis compañeras Jamie Santos, Cielo Hernández, Frida Rivera y una servidora, Teresa Gutiérrez, alumnas de la licenciatura en Contaduría de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, les explicaremos algunos de los medios de defensa que cuenta el contribuyente. Los contribuyentes cuentan, primeramente, con la defensa administrativa, que son los recursos administrativos. Es decir, los contribuyentes pueden impugnar los actos y resoluciones de las autoridades fiscales que vulneren sus derechos ante la propia autoridad fiscal. Existen 4 tipos de recursos administrativos. El primero es el recurso de revocación del Código Fiscal de la Federación. En el recurso de revocación no existe un órgano independiente que dirima la controversia entre la autoridad fiscal y el contribuyente, sino que es la propia autoridad fiscal la que resuelve el recurso. El recurso de revocación, contemplado en el Código Fiscal de la Federación, es un medio de control interno de legalidad que tiene el propósito de que la autoridad fiscal revise su propia actuación para determinar si estuvo conforme a derecho, para luego revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada según sea el caso. Procede contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios y aprovechamiento. Nieguen la devolución de cantidades que proceda conforme a la ley. Dicten las autoridades aduaneras. Causen agravio al particular en materia fiscal. Además, también en los actos de autoridades fiscales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución. Afecten el interés jurídico de terceros. El plazo para interponer el recurso es de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución definitiva dictada por una autoridad fiscal. La autoridad competente es la autoridad que emitió el acto, por ejemplo, una administración local jurídica o la Administración General de Grandes Contribuyentes. El recurso de inconformidad regulado en la Ley del Seguro Social es un medio de defensa de revisión jerárquica mediante el cual se pueden defender los trabajadores o patrones por actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social con los que no estén de acuerdo. El recurso de inconformidad procede contra actos o resoluciones definitivas del IMSS que lesionen los derechos como contribuyentes de los patrones, asegurados o beneficiarios, tales como resoluciones que determinen cuotas obrero-patronales omitidas, resoluciones que nieguen la devolución de cantidad que procedan conforme a la ley, resoluciones que establezcan diferencias en la liquidez de cuotas obrero-patronales y resoluciones que determinen créditos fiscales. El plazo para interponer el recurso de inconformidad es dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que haya surtido efecto la notificación del acto definitivo que se impugna. El recurso se presenta ante la sede delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad emisora del acto. Resuelve el Consejo Consultivo Delegacional. El recurso de inconformidad regulado en la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un medio de defensa, de revisión jerárquica, mediante el cual se pueden defender los trabajadores o patrones por un acto del instituto que lesione o viole sus derechos. Este tiene procedencia en los casos de desacuerdo de las empresas y de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción ante el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones. La autoridad competente para llevar a cabo este recurso es la Comisión de Inconformidades del Infonavit, y el plazo para interponer el recurso es dentro de 15 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Recurso de revocación, Ley de Comercio Exterior. Es un medio de control interno de legalidad que tiene el propósito de que la autoridad fiscal revise su actuación para determinar si estuvo conforme a derecho, para luego revocar, modificar o confirmar la resolución que determine cuotas compensarias. Este recurso procede contra resoluciones en materia de mercado de países de origen o que nieguen permisos previos o la participación en cupos de exportación o importación, que determinen cuotas compensarias definitivas y los actos que las apliquen. El plazo para interponer el recurso es dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación
de la resolución definitiva dictada por una autoridad fiscal federal. La autoridad competente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien resuelve el recurso y en los demás casos resuelve la Secretaría de Economía. El otro medio de defensa con el que cuenta el contribuyente es la defensa jurisdiccional. Los medios jurisdiccionales de defensa son mecanismos en donde un tercero imparcial que ejerce la función jurisdiccional dirime las controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Es decir, ya no es la propia autoridad fiscal quien resuelve sino un tercero. Existen dos tipos. El primero es el juicio contencioso administrativo federal, que es el juicio de nulidad. El juicio contencioso administrativo es un medio jurisdiccional mediante el cual el contribuyente, no satisfecho por la resolución de algún recurso administrativo o por verse afectado por actos de autoridad, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, puede demandar la nulidad del acto, decreto o acuerdo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Procede en materia tributaria contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: las dictadas por las autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; las que causen agravio en materia fiscal distinto al que se refiere en los puntos anteriores, y acuerdos generales autoaplicativos diversos a los reglamentos; multas por infracciones a normas administrativas federales; pensiones y prestaciones sociales en materia de militares y civiles cuando sea a cargo del erario federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal o decretos. El plazo para interponer el juicio de nulidad es dentro de 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución. Si el juicio de nulidad se tramita en la vía sumaria, el plazo para promoverlo es dentro de 15 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. La autoridad competente para resolver es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El juicio de amparo es un medio jurisdiccional de control constitucional por el que una persona acude ante un órgano judicial para reclamar un acto de un órgano del Estado o una ley, cuando siente que vulneran sus derechos fundamentales, en este caso como contribuyente. Existen dos tipos de amparo, directo e indirecto. El amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones respecto a las cuales no se permite ningún recurso ordinario, por el que pueden ser modificadas o revocadas. El amparo indirecto procede contra leyes federales, tratados internacionales, constituciones de la entidad federativa, reglamentos, decretos o acuerdos, entre otros, actos de tribunales realizados fuera del juicio o después de concluido, actos de imposible reparación dentro del juicio y actos dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas. El plazo para promover el juicio de amparo es dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que surta efecto la notificación del acto o de la resolución que se reclame, o aquel en el que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.